Bueno, pues ya son y 5, hemos dado unos minutitos de cortesía para las personas que se estaban conectando. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y comenzamos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este espacio de IFMA en la nube, que como sabéis es nuestro espacio para encuentros profesionales y también encuentros de formación. Estamos muy contentos de estar con vosotros otra vez aquí y hoy estamos de la mano de Pablo Blanco de TTR Mechanical, que nos va a dar una charla que se llama Biosensorización y monitorización de edificios para el Facility Management. Lo leo porque es bastante largo el título. Os hago algunos pequeños recordatorios sobre la sesión para que todos estemos cómodos y todo funcione bien. Os recordamos que durante la charla podréis hacer preguntas en el chat y al final de la charla de Pablo yo leeré las preguntas y Pablo las irá contestando amablemente. También, si queréis, podéis hacer la pregunta amablemente. Lo único que hacer es desconectar el mute, porque os vamos a dejar a todos con el micrófono apagado, desconectar el mute y hacer la pregunta directamente. Os recuerdo que esta charla va a ser grabada y que podréis verla de nuevo en cualquier momento y será publicada en nuestro canal de YouTube de IFMA España y también saldrá en la newsletter de mañana. Así que muchísimas gracias a todos por asistirla. Y Pablo, estamos en tus manos. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Mis agradecimientos primeramente a IFMA por poder organizar esta jornada. Y bueno, y espero que sea bastante amena. El objetivo de la misma, como ya ha adelantado Marta, pues es tratar un poquito de en qué consiste esta biosensorización y monitorización de edificios, principalmente orientados pues, a dar ese ofrecimiento, sobre todo, en mejorar la seguridad, principalmente de los edificios que gestionamos. Segundo, también mejorar, sobre todo, la durabilidad de los activos. Muchas veces la seguridad va en contra de la durabilidad de los activos. Y tercero, pues mejorar la eficacia tanto de tratamientos como de la explotación. Voy a empezar a compartir pantalla y bueno, iremos ya desarrollando un poquito pues, todo lo que es la presentación. Un segundito. Vale. Bueno, creo que ya estáis viendo toda la pantalla. Y bueno, voy a ir desarrollando un poquito todo lo que es la ponencia. Va a haber 3 partes. Una primera parte es, quiero mostraros un poquito la problemática que desde TTR, pues con la experiencia que ya tenemos y las instalaciones que ya hemos ido a evaluar, pues ver un poquito un perfil de la problemática que se ven en los edificios. Una segunda parte en qué consiste una due diligence técnica, sobre todo para identificar esos puntos de mejora o determinar en qué estado está la instalación. Y pues como tercero también, pues para mejorar estas 2 primeras fases, es decir, pues la parte ya de la monitorización, que tiene sentido una vez realizada pues esa due diligence y ese diagnóstico inicial de las instalaciones. Entonces, bueno, pues primeramente, como ya he adelantado, es decir, problemática identificada en edificios, principalmente tenemos gran intensidad, sobre todo en el sector hotelero, hospitalario y centros comerciales. Todo el terciario realmente lo tenemos bastante evaluado. Segundo, es decir, la due diligence técnica pues, o el informe cero. Esto para el Facility es una herramienta muy potente, tanto si vas a captar un mantenimiento o a ofrecer un servicio a un edificio, el tener la foto del momento de la contratación de ese servicio, tanto para la propiedad como para el facility que va a ofrecer el servicio, es un punto de partida muy interesante y que ofrece pues, seguramente unas garantías muy potentes a la hora de desarrollar la prestación del servicio y tener las condiciones de contorno bastante definidas. Y la tercera parte, pues el tener un sistema también predictivo de monitorización y biosensorización, sobre todo para las partes más sensibles de las instalaciones, como puede ser el agua sanitaria, para evitar riesgos de legionela, los sistemas de climatización y ahora, pues a raíz del COVID, pues también tener sistemas que nos ayuden a tener muy a raya la calidad del aire, sobre todo pues, para evitar la propagación de aerosoles y
y poder evitar contagios de COVID pues en edificios cerrados donde la climatización es común y donde la concurrencia de muchas personas pues puede ser un factor negativo a la hora de ser más contagioso que otros. Por decir un poquito, TTR, bueno, venimos del mundo de las instalaciones, venimos del mundo de la ingeniería. Estos años atrás hemos sido mucho más multidisciplinares porque hemos tocado disciplinas que inicialmente no se profundizaban, como era, es decir, profundizar mucho en la química, sobre todo de los fluidos que se comparten en las instalaciones de los edificios, en la parte de las comunicaciones, sobre todo para poder integrar dispositivos, y una parte también muy importante, pues en la parte biológica. Estamos especializados principalmente en instalaciones mecánicas, monitorización, biosensorización y eficiencia energética. Y bueno, y nuestra vocación es permitir pues a las empresas facility o a las propias propiedades un servicio de asesoría técnica y por otro lado también una supervisión pues, para mejorar sus instalaciones o sobre todo la explotación y el desarrollo de las mismas. Lo hacemos de la siguiente manera, es decir, por un lado está la parte de las asesorías técnicas, que este es el punto clave, esto es el primer diagnóstico cuando se va al médico. Está la monitorización y el seguimiento, esto nos permite ver a tiempo real cómo evolucionan todas las instalaciones. Aparece un concepto nuevo que es la biosensorización, más adelante lo explicaré con un poquito más de detalle, pero biosensorización es decir, sensores, puede ser un sensor de temperatura, un sensor de humedad, pero cuando quiero ver cómo evoluciona un patógeno, ya sea el desarrollo del biofil o ya sea la legionela, existen sondas que pueden medir a tiempo real la evolución de esos patógenos y el hecho de tenerlo monitorizado al gestor del edificio de forma predictiva le ayuda de una forma muy importante, sobre todo pues, para que la instalación siempre esté en el punto óptimo y lo más primordial, sobre todo, tener a la gente protegida, que es el objetivo inicial de TTR. Luego, la gestión predictiva y preventiva para nosotros es una fase clave, es decir, la prevención y la predicción por delante del problema al final se traduce en costes operativos más bajos. Y esto también ayudamos a que los tratamientos sean mucho más eficaces. Y luego, por otro lado, pues también tenemos un departamento, sobre todo para casos más complejos, tanto pues, tenemos laboratorio, pues tanto para la investigación y el desarrollo, tanto de materiales, de polímeros, etcétera, que pueden sufrir daños en instalaciones y, bueno, a raíz de estos tipos de ensayos, pues podemos ayudar a los facility, pues muchas veces a determinar cuál es la problemática para poder poner soluciones de antemano. Como expertos de evaluaciones de mecánicas, es decir, nosotros tenemos tres patas, es decir, por un lado es evaluar e inventariar el estado de instalación, es decir, esto es para nosotros clave, es decir, tener el inventariado de la instalación para saber qué tecnología, qué materiales, qué usabilidad se están dando, es una parte para nosotros importantísima, ese es el punto de partida. Por otro lado, el acceso a la plataforma Ubios nosotros es un gestor documental en la nube, de tal forma de que Facility tenga la información ordenada, es decir, con dashboard que les permitan tener todo visualizado a tiempo real y pueda tomar decisiones rápidas de los activos que ellos están manteniendo o están operando. Y luego la tercera pata, que es la monitorización y biosensorización en los edificios donde requieren tener al paciente, y digo siempre las instalaciones como si fuera un paciente, tener en la UCI y tener vigilado porque o es una instalación muy sensible o es una instalación donde el público que la habita pues, es un grupo de riesgo, pues los sistemas de monitorización y toda la inteligencia artificial de la lectura de las mismas permiten que esos edificios pues, sean más saludables y por otro lado también más sostenibles porque somos menos agresivos con sus instalaciones. Nuestro expertise para nosotros es el mayor valor añadido que podemos ofrecer. Llevamos ya en la trayectoria de TTR más de 800 evaluaciones realizadas, es decir, esto es lo que nos ha hecho a nosotros aprender. Aquí os voy a hacer un pequeño ejemplo de unas partes que analizamos, es decir, nosotros cuando analizamos un edificio, pues siempre entramos donde entra el agua al edificio, acometidas, grupos de presión, analizamos el agua fría sanitaria, sobre todo cuando hay aljibes, cuando hay tratamientos previos en los edificios,
acumulaciones de agua caliente, distribución, todo lo que son producción de calor y frío, que son necesarios para los edificios. Luego, los sistemas también complejos, es decir, todo lo que se produce y todo lo que entra, pues al final se tiene que distribuir hasta las unidades terminales, todos los sistemas de clima, evacuación solar, es decir, cualquier instalación que pueda albergar un edificio es el objetivo nuestro a la hora de hacer esa due diligence técnica. Y aquí, bueno, pues aquí os quiero mostrar un ejemplo, sobre todo de los expertise que tenemos nosotros. Cuando nosotros tratamos pues estas instalaciones, vemos las áreas de incidente que podemos saber. Aquí, por ejemplo, nosotros de las auditorías que hacemos, por ejemplo, a nivel de materiales, es decir, en distribución de agua caliente sanitaria, representan el 28% de las problemáticas que detectamos. Ya veréis que el agua caliente sanitaria es de las más severas, es decir, agua de aportación, agua caliente, con cloración, y suele ser bastante sensible. Luego los sistemas de clima de frío o acumulación representan pues, un 25%. El sistema de agua fría, pues también todo lo que es fontanería y suministro de agua pues, a los edificios pues, generan un porcentaje de las instalaciones que hemos evaluado del 8%. Producción de calor, tanto decir, producción como producción de frío, pues eso representaría un 20%. Y luego ya pues, hay elementos que dan menos problemas, como puede ser el tema del grupo de presión, las acometidas, las evacuaciones o la protección contra incendios. Pero si nos centramos, casi 3/4 partes está relacionada con instalaciones térmicas, tanto de agua caliente como de agua fría, como acumulación, como climatización. Y es como nosotros, es decir, focalizamos nuestros due diligence a los elementos más sensibles. Por otro lado, también en este tipo de evaluaciones que hacemos, sobre todo, tipificamos la problemática en función de los materiales usados. Muchos de los problemas es por el tipo de instalación, unas son más susceptibles de sufrir daños porque trabajan en condiciones más adversas, otras, como en este caso estáis viendo en la diapositiva, depende de los materiales utilizados. Hay materiales más propensos a degradarse más prematuramente que otros. Por ejemplo, nosotros analizamos los elementos más comunes en edificio a nivel de instalaciones, es el polietileno, el acero galvanizado, el acero negro, el polipropileno, el cobre, el PVC. Y bueno, de los materiales que nosotros analizamos en instalaciones de climatización, de agua fría o agua sanitaria, la principal problemática pues, se tienen aceros galvanizados. Aceros galvanizados tienen una problemática grande, sobre todo porque eran instalaciones de fontanería, donde estos últimos años, debido a la legionela, pues, ha ido agrediendo a más temperaturas, se han ido añadiendo biocidas y cloros que han hecho que las instalaciones se degraden más prematuramente. Luego, otras instalaciones que suelen también sufrir bastante suelen ser las instalaciones en climatización en acero negro, sobre todo cuando estamos en ambientes salinos o en costa, donde la corrosión externa hace que los materiales pues, acorten su vida útil. Y luego pues, materiales que también son sensibles al paso de los años y al paso del uso, pues puede ser el PPR, el PVC o el cobre. Pero bueno, esto también a nosotros nos vale, sobre todo pues, cuando evaluamos instalaciones, identificar cuáles son los puntos críticos y por otro lado también proponer alternativas en función de la usabilidad pues, para que las instalaciones vayan mejor o peor. En ese sentido, y cumplan el objetivo predefinido. Más cosas que también podemos hacer. Luego también analizamos la casuística. Hemos dicho instalaciones, tipos de instalaciones, materiales y luego también tipificamos por casuística. Las casuísticas, bueno, pues esto es un ejemplo también de las que podemos decir corrosiones externas, degradación, corrosión por par galvánico, deficiente aislamiento, soportación, es decir, control de aplicación de tratamientos. Bueno, pues todas esas problemáticas que las instalaciones suelen ocurrir también las tipificamos y las identificamos para que la propiedad o el facility le pueda dar ese servicio, sobre todo de prevención o de corrección, en el caso de que ya la instalación esté en un punto pues, crítico. Y como podéis ver, pues, principalmente la corrosión externa es uno de los factores más determinantes en degradación de materiales. El control de aplicación de tratamientos, pues, los aditivos, los biocidas, las cloraciones, pues son elementos que afectan seriamente a las instalaciones. Luego también detectamos problemas en instalaciones de soportación de aparamentos o de eficiencia de aislamientos, que la deficiencia de aislamiento pues, lleva consigo pues, una reducción de la eficiencia energética de las mismas. Bueno, pues eso también es una parte también interesante que evaluamos y que la propiedad y el facility, teniendo esta información, pues, puede tomar
decisiones a la hora de que sus instalaciones sean mucho más sostenibles, más seguras y más duraderas, sobre todo con el objetivo de que los activos pues, duren la vida esperada. Importante, las herramientas que usamos para hacer las evaluaciones de instalaciones. Primeramente estaría por lo que es la evaluación de inventario de instalaciones, que voy a hacer un pequeño decir cómo hacemos esa evaluación. Al final son trajes a medidas, pero dependiendo el tipo de edificio, pues ya más o menos tenemos tipificado, es decir, qué tipo de procedimiento tenemos que hacer pues, para que la due diligence técnica nos aporte la información necesaria para la toma de decisiones. Otra parte importante es esa información, procesarla y darle valor para que el Facility la pueda utilizar pues para su uso y sacarle rendimiento a esa información. Y luego ya, pues también de la misma plataforma, pues poder también poner dispositivos de campo cuando lo requieran, pues para hacer seguimiento de instalaciones sensibles o para pues, monitorizar o biosensorizar pues, procesos críticos de vuestros edificios, ya sean del terciario, ya sean del industrial, etc. ¿En qué consiste una evaluación de una instalación? Nosotros normalmente, bueno, pues aparte de lo que es el levantamiento del inventariado y tipificación del estado visual, intentamos siempre hacer en una primera instancia evaluaciones no invasivas. Y pongo aquí entre comillas, evaluaciones no invasivas significan que el edificio no hay que pararlo para poder evaluarlo. El edificio está en su funcionamiento normal y en el proceso de evaluación, o bien con equipos de termografía o con medidores de espesor de ultrasonido, es decir, para ver cómo están las tuberías por dentro sin tener que abrirlas ni pararlas, o midiendo la calidad del agua, o utilizando pues, reactivos para ver pues, componentes como conductividad, salinidad, etcétera, nos permite, tanto con el diagnóstico externo como interno de las instalaciones, ver el estado de las mismas y poder proyectar un informe en el cual se pueda ver el estado actual de la misma y así como pues, también plantear, en el caso de problemáticas, alternativas para su mejora. Y así, tanto la propiedad como el facility, poder tener ese punto de partida pues, para que la toma de decisiones pues, esté más centrada. Lo llamamos también pues, ETI, es decir, lo que es evaluación técnica de instalaciones, y principalmente es un formulario de preevaluación de evaluación. Para nosotros también es muy importante ese análisis fotográficos que hacemos. Muchas veces la propiedad no sabe cómo tienen sus activos. Es decir, nosotros intentamos siempre llevar nuestros ojos a los ojos de la propiedad, que muchas veces de la mano del facility pues, ayuda notablemente porque muchas veces no saben cómo realmente están sus edificios. Por otro lado, toda la analítica de termográfica, datos de corrosión, muestras de agua, pues al final todo eso se traduce en una serie de recomendaciones energéticas, porque muchas van alineadas a la mejora de la eficiencia energética, otras recomendaciones van alineadas al cambio o a la sustitución de diferentes equipos que están en riesgo de producir una falla inminente o que estén fallando y ver cuál es la alternativa en función de las condiciones de contorno. Y luego ya, pues, en función del objetivo del informe, pues se hacen ya unas consideraciones adicionales. Imaginaros que este informe es para coger un mantenimiento, pues tendrá el objetivo de presentar cómo están los activos actuales para ofertar ese preventivo. Imaginaros que vais a hacer un contrato de seguros de activos, pues también tendría otro objetivo. O queréis evaluar cómo se ha ejecutado una reparación o una actuación, una reforma. Bueno, pues el informe siempre puede tener unas consideraciones en función del objetivo del facility que quiera en ese momento o de la propiedad. Esto es un ejemplo rápido de cómo sería un informe fotográfico. Es decir, nosotros intentamos llevarnos de los diferentes puntos analizados, llevarnos esas imágenes para que podamos comentarlas y poner en contexto cómo ha sido la evaluación. En muchos casos también nos llevamos los problemas al informe para que de forma gráfica o técnica, pues, tanto con pruebas cuantitativas como cualitativas, pues se pueda tipificar la problemática que tiene la instalación. Bueno, pues aquí, por ejemplo, pues se pueden ver intercambiadores sin aislamiento, pues tendrían una deficiencia en su rendimiento energético,
o, por ejemplo, pues aquí tenemos instalaciones donde se ve un estado de corrosión avanzado, o mostramos, por ejemplo, tuberías con sistemas de soportación que no son las adecuadas. O, bueno, pues intentamos que ese informe fotográfico ayude sobre todo a la toma de decisiones y a tener una visión muy realista de cómo está la instalación. La termografía nos permite en las instalaciones, sobre todo, pues, la parte de fugas térmicas, para nosotros es importante. Las térmicas, por un lado, tienen la vertiente energética, que son pérdidas que al final hacen que el rendimiento de la misma sea menor y el consumo mayor, pero también le vamos buscando, pues, sobre todo, ver la capacidad de los aislamientos. Muchas veces, si el aislamiento no es el adecuado, en zonas, imaginaros una instalación de climatización donde la tubería va a agua fría y el aislante no lo está haciendo bien, pues esa tubería va a condensar, y si es acero negro, esa tubería se va a corroer externamente de forma prematura. Bueno, pues todo esto nos ayuda a evaluar los estados. Y por otro lado, también problemas en instalación. Nosotros lo hacemos también mucho si tengo que hacer un control de legionela y sé que la temperatura del agua caliente en todos los puntos tiene que estar a cierta temperatura, también nos permite evaluar esos puntos fríos donde se pueden surgir los riesgos de proliferación de bacterias, ¿no? Pues la termografía es una herramienta que utilizamos muy a menudo y nos da una información muy válida a la hora de tomar decisiones. Son elementos que se analizan, pérdidas en intercambiadores, aquí se puede ver como un intercambiador que está más aislado y pérdidas, tuberías sin aislamiento donde pueden ser puntos fríos y pueden provocar, pues, pérdidas, o instalaciones donde tenemos, por ejemplo, esto era una bajante donde teníamos que tener agua fría y teníamos retornos de agua caliente. Bueno, pues nos sirve para, en función de la problemática analizar, evaluar muchas cosas. Otra herramienta que solemos utilizar también es poder ver las tuberías por dentro sin tener que parar la instalación. Esto lo utilizamos con sistemas de ultrasonidos. Los sistemas de ultrasonidos nos permiten, sobre todo, pues, ver cómo es bueno, aquí se vería realmente, es decir, el sensor se coloca, este sería la sección de la tubería y mediante, pues, el ultrasonido nos perfila si el espesor de la tubería es el adecuado, si la tubería tiene corrosión, si la tubería tiene incrustaciones debido a la cal o tiene lodos. Y bueno, y eso también nos permite evaluar el grado de envejecimiento de la misma y también poder proyectar la durabilidad para que en la toma de decisiones, pues, se pueda tener ese elemento objetivo de cómo están sus activos. Analítica del agua. La analítica del agua para nosotros es vital, tanto para el agua fría de uso humano como el agua caliente, donde requiera de tratamientos químicos para la protección de legionela en edificios de pública concurrencia, o para analizar agua en torres de refrigeración. Bueno, pues el agua nosotros también la analizamos, porque en función del agua que tengamos, también podemos ver la interacción que hay de ese agua con esa química, con los elementos y materiales que se están utilizando. Y en base a eso, pues poder determinar si hay problemas a qué son debidos y si no, también determinar cuáles son los materiales adecuados para que sean compatibles con los mismos y así hacer instalaciones mucho más resistentes y mucho más eficientes. Bueno, pues al final, como comentaba, es decir, esto es un ejemplo de los muchos que podemos poner, pero el diagnóstico para nosotros es clave porque va a poner encima de la mesa una información muy útil para la toma de decisiones y, como ya he adelantado hace unos minutos, el objetivo de esta evaluación técnica de instalaciones, pues, tiene diferentes caretas. Por ejemplo, hay gente que nos la solicita sobre todo, o empresas que nos la solicitan, sobre todo, pues, cuando van a hacer una contratación de un mantenimiento, una operación de activos, pues saber ese informe cero en qué estado está la instalación, o cuando se tiene que valorar el trabajo de un contratista, o cuando se quiere contratar un seguro, o en este caso cuando se quiere valorar, por ejemplo, de forma preventiva la reposición de activos y sobre todo, pues, para ver cómo se puede fasear esa transición, porque el edificio a lo mejor no se puede parar al completo y hay que hacerlo por zonas, y siempre, pues, todo este tipo de evaluaciones permiten al facility y a la propiedad tomar, es decir, tener una información muy detallada para sus planes y sus actuaciones futuras. Una vez que tenemos ya, es decir, sabemos cómo son las instalaciones, las problemáticas, sabemos también cómo es esa evaluación, utilizamos otras herramientas en la nube, sobre todo para la
la presentación digital de esos datos y tenerlos de forma permanente y rápida y actualizada en soporte informático. Y por otro lado, en esa misma plataforma, a medida que las instalaciones se quieran ir integrando en sistemas de gestión, ya sea monitorización para calidad de protección contra Legionella o COVID, protección para la durabilidad de las instalaciones o monitorización para evaluar la eficiencia energética de su edificio. Bueno, pues se van colocando dispositivos, luego se adaptarían a las necesidades y la parte importante, sobre todo nosotros, como digamos, la conectividad de dispositivos, la seguridad y sobre todo hay una parte para nosotros muy importante que es trabajar en el área de la prevención o la predicción. Es decir, el hecho de tener todo esto es adelantarnos siempre al problema porque ya está constatado de que estando por delante del problema los costes operativos se reducen. Si vamos después del problema y ya no planifico y ya como no planifico ya tengo que reparar o tengo que atender esas incontingencias que al final pues, generan trastornos a nuestros clientes y sobre todo aumentan nuestros costes operativos y nos hacen menos eficientes. Sensorización, también que es el concepto que hemos dicho, pues básicamente es controlar sobre todo parámetros biológicos o químicos destinados sobre todo a identificar microorganismos. Es para el agua, para torres, Legionella, es decir, bacterias que puedan proliferar y generar Legionella y evitar esos contagios y hacer instalaciones patológicas, o por ejemplo en el caso del COVID lo mismo, detectar, es decir, de forma directa los posibles riesgos de tener una zona con muchos aerosoles, con unos niveles de CO2 altos, con un nivel de ocupación muy alto y así también poder darle esa información a tiempo real a los gestores del edificio para que puedan tomar decisiones de mayor ventilación, control de aforo, cosas que al final pues, permiten que el edificio esté, la percepción de seguridad tanto real como percibida sea mayor y sobre todo que el uso de las instalaciones sea mucho más eficiente. ¿Cómo hacemos la monitorización? Bueno, pues se puede hacer de muchas formas, pero por ejemplo, un ejemplo claro del agua, es decir, nosotros para controlar la Legionella ponemos sensores de temperatura y presión, metemos sensores de biofilm en retornos de las instalaciones más complejas, controlamos qué agua entra en las instalaciones. Y al final, bueno, pues son sistemas plug and play que se instalan rápidamente, no necesitan de integración en los SCADAs o en los DMS actuales, es decir, que realmente son dispositivos de código abierto, que solo lo lees, lo llevas a la nube y ahí ya tienes el dato pues, para poder trabajar con ello. Aquí veis también el ejemplo de cómo, por ejemplo, miramos con un marcador el desarrollo de biofilm. Ver el desarrollo de biofilm para nosotros es muy importante. ¿Cómo se hace actualmente? Eso es como el que va al médico. El que va al médico le pueden auscultar y en base a esa auscultación, pues, bueno, pues te voy a dar un tratamiento y ese tratamiento, pues a los 15 días o al mes viene otra vez y vemos cómo estás. Puede ser que en base a la exploración, pues tomen una decisión o acertada o desacertada y durante ese mes, pues el tratamiento sea aproximado. Ahora, si a un paciente lo tienes monitorizado a tiempo real, y tú le estás dando un tratamiento y vemos que una de sus variables se ve afectada a tiempo real, rápidamente el facultativo puede tomar medidas correctoras mucho más rápidas. Pues básicamente este es el ejemplo llevándolo a las instalaciones. Si yo estoy tratando muy duramente en mis instalaciones con cloro, con temperatura para no tener Legionella y hago una analítica cada año o cada 6 meses, si yo tengo una analítica mala, estaré un año siendo muy duro con mi instalación, hasta la siguiente analítica, por precaución. Ahora bien, si yo mi instalación la tengo monitorizada y tengo niveles muy bajitos de proliferación de bacterias, puedo bajar el estrés de tratamiento. Si bajo el estrés de tratamiento de mi instalación, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir que mi instalación dure más tiempo, porque la voy a agredir mucho menos. Y por otro lado, todos los microorganismos que podamos tener contenidos en las instalaciones lo vamos a hacer menos resistentes. Otro ejemplo parecido también en el mundo de la medicina es si yo a un niño le estoy dando antibiótico todos los días, pues resulta que cuando tenga una infección bacteriológica, pues puede ser que esté ya acomodada esa bacteria y el antibiótico no le haga nada. Pues en las instalaciones ocurren prácticamente lo mismo. Si yo mi instalación la tengo sometida a estrés permanente,
cada vez voy a tener bacterias más resistentes y cada vez tengo que agredir mucho más las instalaciones y por ende pues las instalaciones duran mucho menos tiempo del esperado. Y eso al final son costes operativos porque hay que modificar instalaciones y en muchos casos son ceses de actividad. Hay que cerrar edificios para poder acondicionarlos y repararlos, ¿no? Pues, todo lo que veamos en la parte de predicción y tratamientos selectivos, lo que haremos es que las instalaciones sean más seguras y sobre todo más longevas, que es el objetivo de tener la monitorización. Básicamente esto es lo que se relaciona. Desde TTR lo que hacemos es intentar correlacionar todo a la vez. Es decir, el de sanidad se dedica solo a mirar la parte biológica del agua. El jefe de mantenimiento de un edificio se dedica a que su instalación esté operativa, no se interrumpa y esté bien mantenida. Luego seguramente hay un gestor del edificio que se dedique a la parte económica. Nosotros lo que intentamos es buscar ese punto de equilibrio entre las tres, con objeto de que sin sacrificar la seguridad veamos mermado la sostenibilidad o los costes operativos de la misma. Bueno, pues a esto le llamamos el UV Water, es decir, es un producto muy orientado a un servicio, sobre todo para proteger las instalaciones sobre todo que el fluido caloportador es agua. Esto es un ejemplo de qué te permite la monitorización. Pues a tiempo real estás controlando cloro y pH, tienes los máximos y los mínimos, y las alarmas, por si algo falla mal. Vas buscando los puntos óptimos de tratamiento. Metes cloro, pero claro, el cloro tiene hipocloroso y ion de cloro. Cuanto más hipocloroso, mejor desinfecto. Entonces, si mejor desinfecto, puedo bajar el nivel de cloro. Y pues eso se hace controlando el pH y vigilándolo. Si eso se vigila, pues normalmente los tratamientos son más selectivos, más eficaces y por consiguiente también mucho más amigables con las instalaciones. Esto es un ejemplo también de control de temperatura o control de presión. Esto, mira, esto curiosamente, esto fue la parada en marzo de una instalación por confinamiento. Y esto es la bajada de temperatura durante todos estos días. Las instalaciones de agua caliente nosotros las vigilamos, es decir, bajar tantos días y dejar el agua a 38 40 grados tanto tiempo, eso es un caldo de cultivo para proliferación de bacterias. Bueno, pues esto lo vigilamos nosotros para que estas temperaturas decaigan más rápido y estemos en menos tiempo en la zona de riesgo. Control del biofilm, que esto es muy importante. Si yo veo que mi tendencia de microorganismos van aumentando, aún no llegando a niveles de riesgo, yo ya me estoy dando cuenta de que la instalación, si seguimos con esa tónica de tratamientos o de operatividad, la instalación en un futuro de 15 o 20 días puede dar problemas. Entonces, gracias a estos mecanismos, el mantenedor o el que opera el edificio se le puede recomendar tomar unas acciones para que cuando tengamos tendencias normalizadas a la baja, pues poder luego acomodar esos tratamientos y siempre tener su instalación protegida al máximo sin hacerle daño. La visualización de datos para nosotros es muy importante, pero aquí la gran ventaja también que puede ofrecer TTR al facility y a la propiedad no es darle el dato a la propiedad, es decir, sino dar el dato trabajado, es decir, dar el dato de valor. Es decir, nosotros tenemos la experiencia y las competencias para poder interpretar estos datos y al final pues dar el dato ya procesado de tal forma de que demos ya esas recomendaciones o esas consideraciones, es decir, como el médico cuando ya te dice tienes que tomarte este medicamento durante tantas horas, tantos días, con objeto de que así el facility pueda operar la instalación de forma segura y no pueda perder el tiempo en interpretar los datos, primero porque seguramente no tenga el tiempo para hacerlo y segundo, a lo mejor no tenga el conocimiento tan amplio desde la parte de mecánicas, biológicas, etc. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se trata una instalación. Una instalación, aquí he puesto un ejemplo porque el COVID, la verdad es que nos ha dado en edificios comportamientos muy distintos a lo que anteriormente se hacía. Este era un hotel, que esta era su temperatura de retorno, 55 grados. Este era el biofilm que tenía la instalación en ese momento. Un biofilm está estable, controlado. Así. ¿Qué pasó? Parada por confinamiento, la temperatura de los depósitos se empieza a enfriar y bueno, en ese enfriamiento hay una subida de biofilm, pero luego el biofilm, como el agua está fría, pues baja.
Pero ¿qué pasó? Durante todos estos meses de confinamiento, el edificio, a medida que iba llegando el verano, la temperatura ambiental iba creciendo, que es esta línea marrón. Claro, aquí en este edificio no había gente por el tema del confinamiento, pero sí estaba monitorizado. ¿Qué pasaba? Que la instalación, a medida que la temperatura ambiente del edificio iba creciendo, el biofil iba creciendo. Entonces nosotros, gracias a la monitorización, puedes prever que si sigues en esta tendencia, puedes tener seguramente la reapertura del hotel o más adelante problemas ya muy serios de colonización de muchas bacterias en instalación que ya son muy difíciles de erradicar. Bueno, pues tan sencillo como ya mucho antes de llegar a las bandas peligrosas, se avisó al hotelero y el hotelero pues hizo un tratamiento térmico y la instalación volvió a estar en condiciones normales. Esto es un ejemplo, sobre todo, preventivo antes de que el problema hubiera ocurrido. Y esto, quería poner este ejemplo porque es algo que ha estado ocurriendo, sobre todo ahora con el COVID, porque los edificios han dejado de trabajar igual que trabajaban antes. Otro ejemplo también que solemos hacer, que es muy importante, mira, por ejemplo, control de un tratamiento de legionela en instalaciones, normalmente se hace con, la instalación tiene temperatura, pero llegado un momento dice, bueno, pues hay que meterle cloro para desinfectar. ¿Qué pasa? Que habitualmente lo recomendable es que cuando yo meto cloro en mi instalación, que es esta banda moradita que sube, la temperatura tiene que estar baja. Habitualmente no se hace así. Y además nadie vigila eso. Entonces, cuando está monitorizado, puedes ver si se hace bien o se hace mal y dar recomendaciones que a esos operarios poquito a poco vayan cogiendo esa cultura de cómo hacer un buen tratamiento. Pues aquí detectábamos que no dejaban bajar la temperatura del todo y empezaban a hiperclorar. Problema que cuando combinas agua con cloro y encima con temperatura, los procesos de corrosión y degradación se aceleran de forma exponencial y hacen que las instalaciones, en vez de durar 20 años, pues duren 10 o duren 5, si esto se hace muy habitualmente. Bueno, pues con estas conductas también nosotros el poder registrar, monitorizar e interpretar, también al facility le estamos ayudando bastante porque ahora los tratamientos están vigilados, supervisados y está todo mucho más corregido. Y bueno, y como última incorporación en estos últimos meses hemos ido trabajando bastante, sobre todo para que los edificios, sobre todo ahora todo lo que es el sector turístico, que ahora es y todos los edificios ahora de oficinas que nuevamente se van a empezar a ocupar, estamos trabajando mucho en monitorizar la calidad del aire. La calidad del aire, sobre todo, como ya sabemos, dentro de la calidad del aire, el principal riesgo de transmisión no es principalmente por contacto. El 80% viene por aerosoles. Aerosoles son partículas muy pequeñitas que permanecen mucho tiempo en el aire. Si esas partículas son emitidas por un supercontagiador, es decir, pues, y son muy pequeñitas y la ventilación no es muy buena, pues el riesgo de contagio es mucho mayor que si las gotitas son grandes y se comportan como de forma balística, que caen rápidamente al suelo por gravedad. Entonces, nosotros hemos incorporado sondas pues, para poder medir temperatura y humedad, hacemos recuento de partículas, queremos saber en cada momento si tengo muchas partículas pequeñitas o tengo muchas partículas grandes. ¿Por qué? Porque en base a eso podemos calcular el nivel de riesgo, podemos evaluar la renovación del aire de los edificios y podemos también ver un poquito las tasas de ocupación correlacionadas con el CO2. Y al final todo esto ¿en qué se traduce? Por primero tener indicadores donde el lobby del hotel, poca ocupación, aerosoles grandes, es decir, zona segura, estamos en un índice verde de seguridad. O si tengo un índice verde de seguridad, joroba, también puedo empezar a recuperar a lo mejor energía, porque actualmente toda la ventilación de los hoteles se están haciendo pues, a base de tirar energía al exterior. Bueno, pues son cositas que poquito a poco, primeramente, primando la seguridad ante todo, ya estamos dando casos de que estamos alineando en locales o zonas donde los niveles o los índices de seguridad, de calidad de aire sean altos, empezar a recuperar algo de energía y hacer mucho más eficiente. Y en la parte de seguridad, tener estos marcadores tipo dashboard o en las pantallas de los hoteles donde también el propio usuario, la percepción de seguridad también sea mayor. Sobre todo gracias a poder ver de forma continua todas estas variables ya procesadas. Bueno, y para rematar todo esto, pues bueno, eso comentaba, es decir, resumiendo, es muy importante el análisis y el diagnóstico inicial, es decir, saber el edificio que tengo y poderlo tipificar y saber en qué estado está,
Segundo, es decir, ese reporting mensual ya procesado es muy importante para la propiedad. Y por último, es decir, los informes ejecutivos lo que permiten también es tener de forma clara y de forma precisa a los que toman decisiones de cómo tienen que manejar sus edificios para que sean más seguros y más sostenibles. Y por mi parte, pues nada más. Solo recordaros que, bueno, con objeto de como somos nuevos socios de IFMA y, bueno, queremos también que nos conozcáis, algunos ya nos conocen, pero bueno, ofrecemos también pues, 10 evaluaciones gratis para que lo que acabo de decir hace un ratito, pues lo podáis ver en uno de vuestros edificios donde creáis que es necesario evaluarlo porque no sabéis en qué estado está o tenéis problemática. Y bueno, y os podéis poner en contacto conmigo o en info@ttrmechanical y bueno, y muy gustosamente os atenderemos y os ayudamos a que vuestros edificios sean más seguros y más sostenibles. Y por mi parte nada más, muchas gracias y espero no haberos aburrido porque he dado mucha información en muy poquito tiempo y nada más, estoy a vuestra disposición. Madre mía, Pablo. Que sí que has dado un montón de información y además información muy técnica. Supongo que las personas que han estado con nosotros y que se conecten en el futuro, bueno, que sepan que es una información desde luego muy útil para todas aquellas personas que se ocupan de la gestión de sus activos en los edificios. Yo tengo varias preguntas y una, no sé, algo que se me venía a la cabeza mientras te estaba escuchando, es si toda esta tecnología es como que ha salido a la luz después de lo que nos ha pasado, ¿no? Después del COVID, después de esta pandemia, es ahora cuando parece que estamos tomando muchísima más conciencia de que los lugares y los edificios que habitan las personas tienen que ser mucho más seguros y desde luego la tecnología a trabajar con este fin es algo que me parece imprescindible. No solamente oficinas, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, sino también hospitales, centros comerciales, colegios, universidades, todo tipo de edificios públicos, ¿no? Me parece súper interesante. Yo tengo una pregunta. ¿Habéis notado que realmente se ha impulsado esto, que hay más demanda? ¿O es algo de lo que oímos hablar o es una percepción mía? A ver, bueno, venimos trabajando mucho tiempo, sobre todo en la sostenibilidad de instalaciones, venimos trabajando en la eficiencia y el tema de la seguridad para nosotros, es decir, si tuviéramos que hacer de la matriz, es decir, la pirámide de Maslow, sí. Siempre el que gestiona un edificio, lo primero que tiene que tener arriba es la seguridad, que siempre ha sido así. Es decir, cuando haces una instalación, una sala de calderas, lo primero ante todo está la seguridad, que que la caldera no explote. Luego sí, luego tiene otra parte es la operatividad de ese equipo sistema. Y tercero estaba la sostenibilidad y la eficiencia. Pero primero estaba la seguridad, y la seguridad siempre ha estado. Está claro que la pandemia nos ha hecho más sensibles. Nosotros los edificios ya, control de legionela existen. Pero claro, existen, es decir, hay unos protocolos, hay normas SUNES, hay reales decretos donde te exigen pues, cómo tienes que controlarlo. Exacto. Nosotros ya, como sabíamos que nuestra experiencia eran las auditorías, veíamos mucha problemática. Las tartas que he mostrado, todos los edificios tienen muchas problemáticas, pero principalmente todos los circuitos abiertos con agua, donde agredes para protegerla, detectamos de que, claro, las instalaciones iban muy rápidos y, claro, el hecho de poder monitorizar y de poder evaluar, sobre todo para que fueran seguras, es decir, no dejaran de ser seguras y a su vez duraran más, fue un poquito el inicio de esta división de TTR. La seguridad luego ha venido COVID, es decir, todo lo que es seguridad de legionela ya lo teníamos implantado en muchos procesos, pero entendimos, digo, ahora con el COVID no vale solo ser seguro en el agua, es que ahora está también el aire. Y el aire, es decir, todos los que son centros comparten aire primario, comparten todo. Y claro, la gente que va a habitar estos edificios, que poquito a poco los vamos empezando a ocupar, ahora teletrabajamos mucho o hacemos trabajos mixtos, pero poquito a poco la ocupación de los edificios era mayor. Entonces vimos una necesidad, sabíamos integrar sondas, conocemos la tecnología
pero aquí sí hemos ido adaptando productos sobre todo para... Conocemos también la problemática y la transmisión del COVID, que en este año y medio hemos aprendido todo mucho, y ya sabemos que con ciertas sondas relativamente sencillitas, pero con un conocimiento, sobre todo, hay una inteligencia artificial que procese el dato rápidamente y al técnico se los coloque y podamos dar índices donde el porcentaje o la probabilidad de seguridad sea mucho mayor que poner un sensor de CO2 solo, porque ahora lo que sí exigieran sensores de CO2, pero he visto que recolectando partículas, viendo volátiles, viendo ocupación, podemos ofrecer a nuestros ocupantes de los edificios mayor seguridad. Y otra variable también importante es que ahora todo el tratamiento del aire se está haciendo todo tirando el aire al exterior, climatizo y lo tiro, por seguridad. Si yo tengo índices de seguridad muy altos porque no tengo ocupación o los niveles son muy bajitos, ya podemos empezar a recuperar energía, porque ahora parece no, pero si lo mantenemos en el tiempo, el derroche energético va a ser brutal. Y eso es un poquito el objetivo. Es decir, la seguridad ha subido y creo que interrelacionando todas las variables podemos dar soluciones en las cuales esté todo bastante bien atado. Me parece maravilloso y sobre todo toda la investigación que hay detrás de todo esto me parece, bueno, impresionante, me impresiona mucho. Pero y todo esto es difícil de instalar, requiere de instalaciones complicadas. Y luego veo muchos gráficos. ¿Quién interpreta esos gráficos luego? No me parece tan sencillo. O sea, lo cuentas así como muy fácil, pero no me parece tan sencillo. No, a ver, detrás hay mucho know-how, es decir, somos un equipo multidisciplinar, es decir, yo soy ingeniero y como yo hay varios ingenieros, hay químicos, hay biólogos, hay... Sí, claro, es que te oigo hablar de química, de fórmulas químicas, de composición de para nosotros ya no es materiales. difícil porque tenemos expertise y podemos correlacionarlo. Ese es el valor añadido que damos a los clientes, es decir, que podemos interpretar. Somos radiólogos y sabemos interpretar una radiografía. Y si tú eres la cirujana, pues con esa radiografía interpretada tomarás las decisiones que tengas que tomar. Ese es un poquito el valor. Integrar sondas son sencillas. Hemos decidido instalar sondas de mercado. Es decir, no hacemos cosas raras. Es decir, es todo código abierto, es decir, donde hay un punto de conexión a Internet, donde haya una red Wi-Fi, donde haya una tarjeta GSM, es conectar un dispositivo. Ese dato, evidentemente, hay que llevárselo a la nube, hay que almacenarlo y luego ya ese dato se procesa. Ahí sí así metemos inteligencia artificial, porque hay muchos algoritmos que ya lo estamos, cada día vamos mejorando nuestra inteligencia artificial, porque hay procesos que, como digo yo, los robots los pueden llegar a hacer. Pero al final siempre todo pasa por especialistas, es decir, que al final, donde hay patologías y de problemas, lo interpreta un técnico y estos informes a medidas que se hacen, esos reporting que hacemos nosotros a los clientes, está hecho por técnicos donde de forma personalizada a cada instalación y a cada cliente se le dice lo que tiene que hacer, porque no hay dos instalaciones iguales. Y una misma instalación durante un año se comporta de diferente manera por la ocupación, el uso, la climatología. Y incluso hay que eso te iba a decir, ¿no? Incluso las estaciones del año, sobre todo en el centro de la península, que son tan marcadas, seguro que también... El agua no viene igual en verano que en invierno, viene más clorada en verano que en invierno. No es lo mismo tener un aljibe en Murcia, donde la temperatura es muy caliente todo el año, que tener un aljibe en Burgos. Claro. Es decir, no es lo mismo una instalación que está hecha a lo mejor con una UTA con recuperación que sin recuperación. Cada instalación tiene su complejidad. Esa es la parte de meter la ingeniería de instalaciones, pero por otra parte, decir, esas variables, cómo las correlacionamos para que cumplan las condiciones. Y, bueno, ese es el valor añadido que ofrece TTR a todo el equipo de IFMA. Fenomenal, Pablo. Pues, bueno, interesantísimo. Me quedaría aquí charlando un rato más contigo porque me parece súper interesante. Lo que pasa es que se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero de verdad que esperamos poder volver a escucharte en alguna otra sesión de IFMA. Ya sabes que estamos aquí para dar valor a todos nuestros asociados y todas estas cosas y la difusión de todo este conocimiento creo que es muy interesante y en este momento lo necesitamos de verdad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido el conocimiento y a todas las personas que han estado hoy con nosotros, muchísimas gracias por haber atendido a esta ponencia tan interesante de Pablo y esperamos veros pronto en una nueva sesión de IFMA en la nube. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias a todos. Un placer.